No hablo mucho, señor, pero sé cocinar. El ranchero solitario la miró y dijo, está contratada y en casa. Territorio de Nuevo México, finales del verano de 1879. El sol comenzaba a ocultarse tras las colinas polvorientas, proyectando largas sombras sobre las llanuras. El viento removía la tierra roja del camino, levantándola en pequeños remolinos que danzaban sobre los surcos de las carretas y la hierba seca. El calor había cesado, pero el aire aún se pegaba a la piel como un abrigo gastado. Owen Booker estaba de pie en el porche de su casa del rancho, con las botas bien plantadas y los brazos cruzados, observando cómo el viento se calmaba. Estaba arreglando las bisagras de la puerta del granero cuando lo oyó. Un golpe, no muy fuerte, lo justo para estar seguro. Se giró. Al borde del porche, de pie como si fuera a desplomarse en cualquier momento, había una chica de 19, quizá 20 años, delgada como una cerca, con botas casi sin alma y un chal tan desgastado que los flecos ondeaban como telarañas al viento. En sus manos, aferraba una olla de hierro fundido como si fuera oro. No sonrió. No suplicó. Su voz se quebró, pero su mirada se mantuvo firme. No hablo mucho, señor, pero sé cocinar. Owen no dijo nada. La observó. La forma en que tenía los labios agrietados, como le temblaban las rodillas sin ceder. Como tenía las manos ampolladas pero aún agarraba la olla como si fuera el último pedazo de su madre. Frunció el ceño. ¿Nombre? Al, dijo ella, suave como una oración. Él miró más allá de ella, sendero abajo. Ni carreta, ni mula, nada más que polvo y el sol poniente. ¿Entienden, amigos? Ella negó con la cabeza una vez. Él bajó la mirada hacia sus dedos desnudos que sujetaban el asa de la olla. El borde tenía hollín cocido como si hubiera visto más fogatas que cocinas. Durante un largo suspiro, no hubo entre ellos nada más que silencio y el crujido de la madera en el viento. Luego se hizo a un lado. «Estás contratado», dijo, y luego añadió con un susurro que sonó casi a rendición. «Y ya estás en casa». Ella dejó caer los hombros, no en señal de derrota, sino como quien deja caer un peso que ha llevado demasiado lejos. Dio un paso adelante. Sus botas apenas hacían ruido sobre la madera. Él no la tomó de la mano. No preguntó más. Ella pasó junto a él, recorriendo con la mirada el porche, la puerta, los rincones. Entró en la casa como quien entra de puntillas en el recuerdo. Dentro, el lugar estaba limpio pero frío. Muebles escasos, sin flores. Una tetera se oxidaba en el fogón trasero. La chimenea estaba barrida pero intacta. Se detuvo en la puerta, girándose ligeramente. ¿Dónde debería dormir? Owen señaló la habitación de atrás. Hay un catre. Las sábanas están limpias. Hay agua en el lavabo. Mañana hablamos de las tareas. Esta noche cenas tú. Asintió una vez y desapareció por el pasillo. Owen se quedó solo un rato más. El sol ya medio desaparecía. Miró hacia el rancho. Campos secos, 2 vacas, un gallinero medio derrumbado y un silencio que había durado demasiados inviernos. Entonces entró, cerró la puerta tras él y, por primera vez en mucho tiempo, no echó llave. El aroma del pan era siempre lo primero que ella recordaba de su infancia. Tibio, espeso, y subiendo por las grietas del suelo. Su padre, George May, trabajaba en los hornos de la panadería Millstone antes del amanecer, con las manos siempre cubiertas de harina y quemaduras. Su madre, Lillian, cosía delantales y tarareaba canciones en un idioma cuyo nombre ella nunca supo. No, nunca supo el nombre. Eran pobres, pero estuvieron juntos hasta el invierno del 74, cuando la tos de su madre se volvió sanguinolenta y el médico dijo que no había nada que hacer. Ella tenía 14 años cuando vio a su padre presionar paños fríos contra una frente que ya no lo sentía. Enterró a su madre en una tumba de pape con una cruz de madera tallada con la pala de pan de su padre. Luego vino el derrumbe de la mina 2 años después.
George había aceptado un segundo trabajo excavando en busca de carbón para pagar las deudas de la medicina de Lillian. Nunca encontraron sus piernas. Ella tenía 16 años cuando se quedó sola. Intentó conservar la panadería. Sabía mezclar, amasar, levar el pan por el olor, pero a las mujeres de aquellos lugares no se les permitía trabajar sin un nombre masculino. El casero, un hombre llamado Cyrus Elwood, la dejó quedarse un tiempo, pero luego empezó a cerrar la puerta trasera con llave y a demorarse demasiado cuando ella se inclinaba sobre la chimenea. Una noche se fue con moretones bajo el cuello y la olla de hierro fundido que su madre había usado para guisar moras. Era todo lo que tenía. Caminó primero hacia el este, hacia Dens Fork, pensando que quizás la iglesia podría ayudar. Pero la esposa del reverendo aferró su Biblia cuando ella se acercó, y un chico de la tienda gritó: «No hay maridos después de ese». Ella suplicó en silencio. Le ofreció la olla. En el siguiente pueblo, se ofreció a cocinar para la pensión. El posadero la dejó lavar los platos. La tercera noche, le abrió la puerta sin llamar. Ella le rompió la nariz con un cucharón y salió corriendo antes del amanecer. 3 pueblos, 4 días. Nieve en las mangas, ampollas en las botas. Durmió en chozas bajo carretas. Una vez detrás de la forja de un herrero, donde un borracho le arrojó su botella de whisky por roncar. Para cuando vio la puerta de madera de un rancho en el borde de la nada, tenía los labios partidos. Su vientre había olvidado lo que era la comida caliente. Se quedó de pie fuera de la cerca, con una mano aferrada a la olla de hierro fundido, la otra apretando su chal sobre sus costillas. «No quiero tu compasión», susurró a nadie. «Solo tu fuego». Entonces el mundo se inclinó de lado. No recordaba la caída, solo la tierra contra su mejilla, el sonido de cascos, una voz áspera y distante. «Que alguien traiga agua». Cuando despertó, no era el amanecer. Estaba demasiado silencioso, demasiado cálido. El aroma de la avena hirviendo en una estufa, una habitación con paredes de piedra, una manta que olía a cedro y un hombre de manos ásperas colocando su olla junto a la chimenea como si fuera de cristal. No se la había llevado. Así fue como ella supo que no la habían robado, solo la habían salvado, y aún así mantuvo una mano en el pomo durante la noche, por si acaso. La puerta crujió cuando Owen la abrió, revelando una habitación envuelta en sombras y polvo. «Puedes quedarte aquí», dijo simplemente, señalando con la cabeza hacia la cama sin mirarla a los ojos. Su voz era firme, pero la forma en que se detuvo en el umbral sugería que la habitación significaba más que las pocas palabras pronunciadas. Ella entró, sus pies descalzos rozando las tablas frescas del suelo, desgastadas por años de pasos silenciosos. El aire traía un tenue rastro de lavanda, desvanecida hacía tiempo, pero persistente en su persistencia. La cama estaba pulcramente hecha en un rincón, con una colcha cosida a mano tensada sobre ella, los bordes intactos del sueño reciente. Un tapete de encaje reposaba sobre la mesita de noche, amarillento por el tiempo. Un estante en la pared sostenía un cepillo de madera, un espejo roto y un par de guantes bordados, rígidos por la edad y el recuerdo. Esto era suyo. Ella preguntó en voz baja, sin curiosear, solo para confirmar lo que la habitación ya le decía. Como un lugar puede susurrar la pérdida sin hablar en absoluto. Owen asintió levemente, sin apartar la mirada del marco de la puerta. «Mi esposa Clara, la fiebre se la llevó, primavera del 74». Ella bajó la mirada, en voz baja. «Lo mantendré limpio. Lo prometo». Se quedó allí de pie un rato más, luego se giró sin decir palabra y la dejó sola en la habitación donde aún vivían los fantasmas. Ella permaneció en silencio un largo rato, pasando la mano suavemente por el borde de la cómoda, con cuidado de no mover nada. El polvo se le pegaba a las yemas de los dedos. Caminó hacia la ventana, sus dolores marcados por el tiempo, y descorrió la cortina lo justo para dejar entrar un rayo de luz de luna. Luego, con cuidado, dobló la manta sobre la silla y se sentó en el borde de la cama,
insegura de si pertenecía allí, pero agradecida de no estar afuera. A la mañana siguiente, ella abrió la puerta y encontró un manojo de leña y 2 huevos frescos sobre el banco de afuera. Ninguna nota, ningún golpe, simplemente allí, como una ofrenda silenciosa de alguien que no sabía cómo dar la bienvenida. Los llevó adentro y entró en la cocina, pero se detuvo. Hacía más frío del que esperaba. La chimenea se había apagado hacía tiempo. Telarañas se aferraban a las vigas del techo. La estufa tenía una capa de suave ceniza gris, como si el último fuego se hubiera apagado silenciosamente una noche, y nadie se hubiera atrevido a despertarlo. Las sartenes se oxidaban donde antes los ganchos la sujetaban con orgullo, con los mangos colgando como brazos cansados. Caminó lentamente, rozando las encimeras con los dedos. Había marcas de cuchillo en la madera donde alguna vez se habían picado cebollas y manzanas. Una lata de hierbas secas, sin abrir, estaba en un estante polvoriento. La cogió y le dio vueltas. Alguien había amado este lugar y luego lo había abandonado. Se arremangó, se recogió el pelo, buscó un trapo, puso agua a hervir y frotó las encimeras hasta que se vio la veta. Abrió todas las ventanas, dejando entrar la pálida mañana. El viento era cortante, pero olía a limpio. Era como exhumar un recuerdo. Encontró un cuenco azul desportillado en el fondo de un armario, lo lavó 2 veces y luego rompió los huevos en él. Le temblaban las manos, pero el ritmo del batido la tranquilizó. Añadió sal de un tarro casi lleno, picó cebolla finamente y se movió como quien siempre ha sabido trabajar con fuego y hambre. Cuando el aroma a huevos y calor empezó a llenar el aire, alzó la mano y volvió a colgar una cortina desteñida por el sol. Un triángulo de luz dorada se derramó sobre el viejo suelo de madera, iluminando algo escondido entre 2 libros. Se inclinó. Una fotografía, desgastada y con los bordes suaves, apenas se aferraba al marco. Una mujer de ojos amables y un niño sonriendo tímidamente a su lado. La esposa de Owen, su hijo. Ella la contempló un buen rato y luego inclinó la cabeza. «La cuidaré bien», susurró. No estaba segura de si se refería a la fotografía, a la casa o al silencio que aún se aferraba a sus huesos. Quizás a las 3 cosas. Más tarde ese día, el suelo crujió suavemente cuando Owen entró en la cocina. Su sombra se extendía hacia la chimenea. Se detuvo, olfateó el aire. No era intrusivo, solo curioso. «Usaste el tiempo», dijo. Más una afirmación que una pregunta. Ella, limpiándose la harina del delantal, levantó la vista. Aún así estaba bueno. Él asintió una vez. A Clara le gustaba el tiempo en sus huevos. Lo miró a los ojos. «Entonces seguiré usándolo». Owen se fue sin decir una palabra más, con sus botas golpeando suavemente el porche. Esa noche, ella notó que la leña junto a la estufa estaba apilada un poco más arriba, con más cuidado, y removió el guiso un poco más, dejando que el calor se asentara en las paredes y tal vez en él. La nieve se había ablandado afuera, el viento se había apagado en un silencio que dejaba respirar al rancho. Dentro, el aire se calentaba no solo con fuego, sino con algo desconocido, un aroma que no había visitado esas paredes en años. Era un aroma a hogar, huesos de pollo cocidos a fuego lento, Romero tejiendo sutilmente su promesa a través del vapor ascendente, y la suave dulzura del pan de maíz recién hecho enfriándose junto a la chimenea. Ella estaba de pie junto a la estufa, con cuidado de no derramar ni una gota, sirviendo sopa de pollo en un tazón hondo de cerámica que una vez perteneció a la esposa de Owen. El caldo brillaba dorado a la luz de la linterna, lleno de tiernas rodajas de zanahoria, papas en cubos y un toque de romero, no de ningún libro de cocina, sino grabado en su memoria. Era una receta transmitida por su madre, aprendida de memoria entre estufas crepitantes, y canciones de cuna compartidas que apaciguaban a un niño para dormir. Junto al tazón, colocó una rebanada de pan de maíz, con los bordes dorados lo suficiente como para romperse con un suave crujido. Pasó los dedos por la masa, recordando cómo su madre solía palmear suavemente la masa antes de hornearla,
tarareando melodías que parecían la luz del sol. Llevó el plato a la mesa y retrocedió un paso. Owen ya estaba sentado, con las manos ásperas cruzadas sobre el regazo y la mirada indescifrable bajo la tenue luz de la cocina. Observaba la comida con silenciosa intensidad, como si saboreara algo mucho más allá del sabor. Ella asintió en silencio, con la voz suave como la nieve que caía. No es nada sofisticado, solo una comida campestre. Él no respondió. En cambio, tomó la cuchara y la sumergió en la sopa. La habitación se sumió en un silencio más denso que el vapor. Solo oía el lento roce del metal contra la cerámica, el suave tic-tac del reloj de la repisa y el sutil crepitar del fuego de la chimenea. Cada instante se alargaba más que el anterior. Se quedó rígida, con las manos entrelazadas, esperando, no un elogio, sino permiso para creer que ya era suficiente. Owen terminó la mitad del tazón antes de dejar la cuchara con deliberado cuidado. Respiró hondo como si saboreara las palabras antes de pronunciarlas. El pan de maíz es de los que se mantienen unidos, dijo en voz baja y mesurada. Ella relajó los hombros al asentir. Harina de maíz y manteca, sin huevos, el truco de mamá cuando las gallinas no ponían. Escuchó, con la vista fija en el tazón, antes de acercárselo. Buena sopa. El corazón se le animó, pero su voz se mantuvo baja. Gracias. Se levantó. Entonces, volvió a meter la cuchara en el tazón y salió al frío. La puerta mosquitera se cerró de golpe tras él. Ella exhaló, hundiendo los hombros al sentir la tensión. Se giró hacia el fregadero, arrastrando el tazón, todavía preparada como si esperara el momento en que él cambiara de opinión. Pero sintió que algo se asentaba, algo parecido a la esperanza. Más tarde esa noche, atravesó la cocina con una vela en la mano y una manta apretada sobre los hombros. Impulsivamente, se detuvo en el umbral, percibiendo más que viendo. Owen estaba junto a la ventana, apenas moviéndose. Su figura se recortaba contra el oscuro dolor, el tenue reflejo del fuego de la chimenea a sus espaldas. Tenía los brazos cruzados sobre el pecho, silencioso y firme. Desde donde estaba, podía sentir el peso de su mirada, no en el cielo nocturno, sino en la cocina misma. La olla seguía en el fuego, su resplandor se extendía en la oscuridad. El aroma del tiempo flotaba en el aire, dulce y terroso. Él no la vio allí de pie, pero ella lo vio todo. La firmeza de su mandíbula, la ligereza de sus hombros. Este no era un hombre que desconfiara de su cocina ni de sus manos. Era un hombre que no había dejado que nada se acercara en muchos años. Un hombre que había construido muros de silencio, ladrillo a ladrillo con cuidado, para protegerse de las traiciones del mundo. Y ahora se daba cuenta de que tenía que disfrutar de algo sencillo, un plato de sopa caliente, una rebanada de pan de maíz caliente, una cocina tranquila llena de vida cotidiana, fuera a arriesgarse a recordar lo que había perdido. Tragó saliva, con la mirada fija en su reflejo. Susurró en la penumbra, palabras apenas más fuertes que un suspiro. Puedes confiar en las pequeñas cosas, Owen. Solo en las pequeñas cosas. Tras ella, el fuego no se extinguió. Crepitaba suavemente, una promesa de que algo de calor podría regresar, y que algunas pérdidas podrían sanar, una comida tranquila a la vez. El cielo nocturno se desplegó ancho sobre las llanuras, las estrellas punzando la oscuridad aterciopelada como si alguien hubiera cosido luz en los cielos. El viento era suave por una vez, enroscándose alrededor del porche como un perro viejo descansando a sus pies. Ella estaba sentada en el escalón superior, con el chal envuelto alrededor de sus hombros, las rodillas pegadas al pecho. Owen estaba sentado a su lado, con las botas firmemente plantadas en el suelo, el sombrero bajo para protegerse del frío de las orejas. Habían cenado en silencio, nabos asados, sobras de estofado y rebanadas de pan de maíz de la hornada de la mañana. Ahora estaban sentados juntos, sin hablar, sin necesidad de hacerlo. El silencio no era incómodo. Era pleno.
La clase de silencio que sostenía el espacio como una manta entre ellos. Después de un rato, ella lo rompió con voz suave. Mi mamá una vez quemó una bandeja entera de galletas. Dijo. Las dejó demasiado tiempo mientras me contaba una historia sobre cómo papá le pidió matrimonio. Owen ladeó la cabeza, con la mirada fija en el cielo. No teníamos mucho ese día. Estaba tan enojada consigo misma, llorando y maldiciendo sin parar. Pero mi papá solo tomó una. Dijo, amor quemado, amor aún si está caliente, y se la comió entera. Una risa silenciosa escapó de sus labios. Reí tan fuerte que casi me ahogo. Entonces mamá también se echó a reír. Siempre se enojaba consigo misma más que con nadie. Las comisuras de los labios de Owen se curvaron. Luego, apenas, rió entre dientes. Un sonido suave y breve, pero real. Era la primera vez que ella lo oía reír. Se giró ligeramente, mirándolo de reojo. A la luz de las estrellas, su rostro parecía más amable de lo habitual, las sombras más amables. No dijo nada más. Simplemente lo dejó ahí, entre ellos. Cuando la noche se hizo más profunda y se levantaron para entrar, Owen se detuvo junto a la puerta. Mañana arreglaré la mesa del comedor, dijo. Ella parpadeó. ¿Por qué? Se encogió de hombros una vez, en voz baja. Necesitas espacio para amasar. Ese viejo aparador es demasiado estrecho. Ella asintió, con el corazón encogido. Gracias, dijo. A la mañana siguiente, antes del amanecer, lo encontró en el comedor, con las mangas arremangadas, lijando el borde de la larga mesa de roble. La superficie se había deformado con los años, doblada por el calor, los derrames y el tiempo. Trabajaba en silencio, metódicamente, alisando la madera con paciencia. Ella se quedó en la puerta observando. No es necesario, dijo. Siguió lijando. No pides mucho. Simplemente me parece bien. Esa tarde volvió a hornear. Esta vez eran panecillos dulces, ligeros, dorados, untados con miel. Cuando ella le trajo uno, lo tomó con su mano callosa y lo mordió sin decir palabra. Pero cuando la miró solo un instante, solo una mirada, vio que algo había cambiado. No mucho, pero algo. Una semana después, encontró un rodillo nuevo en el estante. En realidad no era nuevo, solo recién tallado en roble, moldeado a mano. Se ajustaba perfectamente a su agarre. No había ninguna nota, ninguna mención al respecto, pero ella lo sabía, y esa mañana le susurró a la flor. Algunos hombres aman, más fuerte y sin palabras. Y la masa subió de maravilla. El día había sido largo y seco. Elliot pasó la mañana amasando pan y la tarde colgando manteles húmedos sobre la cerca. El viento los tiraba como manos inquietas, y sentía que se avecinaba una tormenta, aunque el cielo seguía azul. Al anochecer, estaba en la cocina quitándose flores del delantal cuando llamaron. No a la puerta principal, sino a la lateral. 3 vueltas lentas contra el poste de madera. Luego, silencio. Owen seguía en el pasto, revisando la acequia. Ella salió al porche con cautela, con un trapo en la mano, el corazón latiendo con fuerza como siempre cuando el mundo se sentía demasiado silencioso. Un hombre estaba en la puerta, alto, delgado, con una sonrisa torcida que no denotaba amabilidad. Bueno, lo haré, dijo. ¿No es una sorpresa? Ella se quedó paralizada. Se llamaba Silas. Había vivido 2 habitaciones más abajo, en la pensión de Junction Hollow, uno de los lugares por los que había huido camino al oeste. Nunca la había tocado, pero la miraba, le hablaba demasiado dulcemente, olía a sudor y whisky agrio. Le había ofrecido cosas que ella nunca pidió, y luego se volvió cruel cuando ella se negó. Solo estaba de paso, dijo, acercándose. Vio el humo de la chimenea. Pensé que tal vez alguien aquí tenía un plato de sobra. No pensé que te encontraría precisamente a ti. Ella agarró el trapo con más fuerza. Pensé que te habías ido para siempre,
dijo, recorriendo con la mirada el patio, el porche, la mesa detrás de ella. Pero mira esto. Ropa limpia, flores en el porche y un vestido limpio. Debes de estar bien. Abrió la boca, pero no salió nada. ¿Sigues cocinando? Recuerdo ese guiso que preparaste para la viuda. Del segundo piso. Olía a cena de domingo. Silas se inclinó ligeramente. Bajó el tono. Qué curioso que nunca te despidieras al irte. Pensé que éramos amigos. Ella retrocedió un paso y luego sus pasos firmes y decididos. Owen. Había regresado del pasto en silencio, como si la tierra misma le hubiera advertido. Tenía la camisa empapada de sudor, un guante medio quitado, la mirada fija en Silas. No habló por un momento, simplemente se acercó a ella. Entonces hizo algo que ella nunca olvidaría. Sin decir palabra, le puso la mano suavemente en el hombro. Un pequeño gesto, pero lo decía todo. Cuando finalmente habló, su voz era tranquila pero firme. No se irá a ninguna parte, dijo. Trabaja aquí. Su lugar está aquí. Silas parpadeó. El encanto de su rostro parpadeó y luego se desvaneció. Bueno, no quise decir nada, murmuró, retrocediendo un paso. Solo estaba de paso, se inclinó el sombrero. Buena suerte, señorita Elle. Luego se dio la vuelta y se alejó entre la tierra. Elle se quedó quieta, con la respiración entrecortada. Owen no dijo nada más. No la apretó con más fuerza, no la miró, simplemente mantuvo la mano allí unos segundos más. Luego la soltó y retrocedió un paso, dándole espacio. Ella se giró hacia él. Gracias, dijo con voz temblorosa. No me debe ninguna gratitud, respondió él. Un buen cocinero merece una cocina segura. Pero sus ojos decían más que eso. Más tarde esa noche, después de cenar, ella se quedó junto a la ventana observando el horizonte, preguntándose si Silas realmente se había ido, si le había dicho algo a alguien, si volvería. Owen estaba en el taller afilando herramientas. Pero cuando entró en la cocina a la mañana siguiente, encontró una herradura nueva colgada sobre la puerta trasera, una protección silenciosa, una señal de protección, y supo si necesitaba preguntarle a Owen si lo había puesto allí. Tocó la curva de la plancha y fue a avivar el fuego. Por primera vez en su vida, alguien la había defendido sin exigencias, sin condiciones, solo porque estaba allí, solo porque importaba. Y eso lo cambió todo. El sol de la mañana se colaba por la ventana de la cocina, tiñendo el suelo de madera de cintas doradas. Ella estaba descalza junto a la encimera, con las mangas arremangadas y los dedos espolvoreados con flores. La masa estaba lista, suave, rica en suero de leche y mantequilla, y el viejo cortador de hojalata esperaba a su lado. Detrás de ella, Owen se detenía cerca de la puerta, con los brazos cruzados y una expresión indescifrable. Dijiste que nunca aprendiste a hornear, dijo sin darse la vuelta. No lo hice, admitió él, siempre se me daba mejor quemar las cosas que dorarlas. Ella sonrió y palmeó la masa. Entonces hoy lo arreglamos. Dudó, luego dio un paso al frente, acercando torpemente una silla a su lado en la larga mesa. Ella lo guió en cada paso, con voz tranquila y paciente. Cortar, presionar, doblar. No trabajar demasiado. Eso. La mantequilla necesita mantenerse fría. Owen escuchó atentamente, intentando seguir cada movimiento, pero sus manos grandes eran torpes. Una galleta salió torcida, otra demasiado fina. Ella rió. No fue cruel, ni burlona, solo tibia. Esa parece Kansas después de las inundaciones, bromeó con dulzura. Él la miró, ladeó la cabeza y rió entre dientes. Aún mejor que la anterior. Progreso, dijo ella con ojos brillantes. El horno calentó la habitación, y pronto el aroma a horneado llenó el aire, rico, a mantequilla, ligeramente dulce. Los envolvió como un recuerdo de casa. Se sentaron uno al lado del otro mientras las galletas se doraban,
hablando de nada importante. Ella le habló del viejo delantal de su madre, de cómo había sido remendado tantas veces que parecía una colcha. Owen le habló de su primer caballo, una yegua testaruda llamada June, que se negaba a ir a ningún lado sin una zanahoria. ¿Todavía tienes ese delantal?, preguntó, mirándola en silencio. Ella bajó la mirada. No, era una de las cosas que tenía que dejar atrás. Él asintió y no dijo nada más. Cuando las galletas estuvieron listas, ella las sacó del horno y las puso sobre un paño para que se enfriaran. Owen cogió una antes de que se enfriara, quemándose los dedos. Caliente, murmuró, echándose hacia atrás bruscamente. Te lo dije, dijo ella, riendo de nuevo. Sopló la galleta y la volvió a intentar. Esta vez, logró morderla. Su rostro cambió. No drásticamente, pero lo suficiente. Está buena, dijo como sorprendido. Claro que sí, dijo ella con fingida ofensa. ¿Qué te parece? Te he estado dando de comer todas estas semanas. Masticó un momento más y luego dijo, esta es diferente. Ella hizo una pausa. ¿Cómo? Sabe a algo nuevo, respondió. No solo a comida, como el comienzo de algo. No lo sé. Así que se sonrojó y se miró las manos. A la mañana siguiente, ella entró en la cocina esperando lo de siempre. Leña, huevos, tal vez un pequeño frasco de conservas, pero algo más la esperaba. Un pequeño bulto envuelto en cordel, cuidadosamente colocado en el centro de la mesa. Lo desenvolvió lentamente. Dentro había un ramo de flores silvestres. Trébol, salvia, 2 margaritas tempranas y algo morado que no reconoció. Ninguna nota, ningún nombre. Owen entró un minuto después, con las botas pesadas en el suelo. Al principio no dijo nada, solo se acercó al fregadero y se lavó las manos. Luego, mientras se las secaba, asintió con la cabeza hacia las flores. Para la cocina, dijo simplemente. Eso huele a vida otra vez. Ella se giró hacia él, rozando los pétalos con los dedos. Gracias, susurró. Él asintió una vez y volvió a salir. Más tarde ese día, se encontró tarareando mientras necesitaba pasta. La canción era algo que su madre solía cantar cuando creía que nadie la escuchaba. Ella no había pensado en ello en años, pero ahora le subía a los labios sin esfuerzo. Esa noche se sentaron en el porche, viendo cómo el cielo se tornaba dorado tras las colinas. Ninguno dijo mucho, pero ella notó como el brazo de Owen descansaba un poco más cerca que antes. Como la miraba cuando creía que no la miraba. Como exhalaba como un hombre que empieza a respirar de nuevo. En la luz que se desvanecía, ella lo miró. ¿Alguna vez has pensado en lo que significa quedarse?, preguntó en voz baja. Él ladeó la cabeza. Es decir, se encogió de hombros. La mayoría de la gente que he conocido huye. Huye de lugares, huye de sí misma, huye de lo que perdió. Pero en este lugar, parece que quedarse podría no ser lo mismo que quedarse atrapado. La miró durante un largo rato. He estado atrapado antes, dijo. Esto no se siente así. Ella sonrió suave y lentamente. No, no lo es. No hubo grandes declaraciones, ni promesas hechas bajo la luz de la luna, solo la calidez de 2 personas aprendiendo a pertenecer a su propia manera silenciosa. Y en esa simple silencio, rodeado de galletas y flores silvestres, una sonrisa floreció que ninguno de los dos había usado en años. La primavera regresó a las llanuras, suave y llena de color. Primero llegaron las flores silvestres, matas dispersas de púrpura y amarillo por la cresta, y luego la hierba, verde e indulgente tras un largo invierno azotado por el viento. El rancho, antes tan tranquilo que parecía embrujado, ahora vibraba con un ritmo sencillo. Cercas reparadas, tierra cultivada, galletas levantándose antes del amanecer. La cocina era lo que más había cambiado. Ya no era solo un lugar para comer. Estaba llena de conversaciones, risas y olores que hacían que incluso las mañanas más frías se sintieran cálidas. Ella May estaba junto a la ventana,
con la mano aún cubierta de flores. Observó a Owen al otro lado del patio, martillando una nueva viga en la barandilla del porche. Su camisa se le pegaba a la espalda, manchada de sudor y serrín. Sonrió levemente. Luego su sonrisa se desvaneció. Había una carta doblada sobre la mesa detrás de ella. Una oferta. La esposa del alcalde, del pueblo, había venido la semana pasada, había probado el pastel de melocotón de ella y le había dicho que estaba mejor. Más que cualquier otra cosa de este lado de Avalene. Tenía un local comercial abierto, una pequeña cocina que necesitaba un panadero, la oportunidad de abrir su propia tienda, su propio nombre sobre la puerta. Ella nunca había tenido eso. Nunca había tenido mucho de nada. Y aún así, horneó un último pan antes del anochecer, un pan de masa madre con corteza dorada, la receta de su madre. Esa noche encontró a Owen en el porche, contemplando los campos. Se sentó a su lado, colocó el pan entre ellos y le habló en voz baja. Estaba pensando en ir, dijo. En el pueblo hay una cocina con mi nombre esperando. Una estufa que funciona. Clientes de verdad. Owen asintió lentamente. Miró el pan, luego a ella. Deberías, dijo. Si es por ahí por lo que te inclinas. Ella tragó saliva. No se trata de corazón. Se trata de no extrañar lo que podría ser mío. Lo entiendo. Se levantó y bajó del porche, volviendo a la casa sin decir una palabra más. Ella se quedó sentada allí sola un buen rato, sin tocar el pan, la noche más fría de toda la semana. A la mañana siguiente, justo después del amanecer, Owen estaba en el granero atando fardos de cuerda, cuando oyó pasos detrás de él. La voz de ella llegó suave pero segura. Llegué a las afueras del pueblo, dijo. Se giró. Ella seguía allí, inmóvil, con su delantal, un pan caliente bajo el brazo, sin una bolsa de viaje a la vista. Pero cuando vi el sol tocar esa cresta, simplemente no pude irme. Owen dio un paso hacia ella, con la mirada escrutadora. No me voy, continuó, ofreciéndole el pan. No a menos que me despidas. Owen la miró un momento. Ninguno de los dos se movió. Luego metió la mano en el bolsillo y sacó algo pequeño envuelto en una tela vieja y desgastada por años de estar tan cerca. Lo desdobló. Un anillo de plata, modesto, desgastado por el tiempo, pero limpio, entero, lo colocó en su mano surcada de flores. Entonces no solo estás contratada, dijo en voz baja y áspera. Estás en casa. Ella parpadeó rápidamente. Sus dedos se cerraron alrededor del anillo. Espero que te gusten las galletas todos los días, susurró. Él sonrió. Siempre y cuando te las lleves. El sol ascendía, proyectando una cálida luz sobre la casa del rancho, la vieja cerca, la ventana de la cocina con sus cortinas remendadas. Los pájaros cantaban a lo lejos. En algún lugar crujía un molino de viento. Dentro de la cocina, crepitaba el fuego. 2 tazas de café esperaban, y en la mesa junto a ellos, una flor silvestre en un tarro de cristal. No era una gran propuesta. No había velas, ni música, ni encaje, pero era amor tan seguro como cualquier otra cosa. Amor en forma de pan caliente. Un anillo de plata, un lugar junto al fuego y un hombre que no dijo mucho, pero que ya había dicho suficiente. Porque a veces tu hogar es la única promesa que necesitas. Si esta historia conmovió tu corazón, el silencio del amor de un hombre, la fuerza de voluntad de una mujer, la calidez de un hogar construido solo con amabilidad, entonces hay más historias esperándote en este viaje a través de la antigua frontera estadounidense. Suscríbete a Historias de Amor del Salvaje Oeste para más romances atemporales nacidos del polvo, el viento y la devoción silenciosa. Historias donde las palabras son pocas, pero los corazones dicen mucho. Donde el amor no solo se siente, se gana. Porque aquí en el oeste, incluso las almas más solitarias pueden encontrar el camino a casa, una noche a la luz del fuego.